Marbella acogerá el 18 al 20 de marzo las jornadas gastronómicas a cuatro manos, un evento que organiza por quinta vez el restaurante de Dani García en el Hotel Puente Romano. La alcaldesa Ángeles Muñoz, que ha participado en la presentación del evento culinario junto al chef marbellí y el director del establecimiento hotelero Jorge Mansur, ha afirmado que Marbella puede presumir de alta gastronomía y de contar con una oferta sin igual de calidad y excelencia. Las jornadas se conciben como un evento gastronómico donde la creatividad y el talento de los participantes sea el hilo conductor de unas noches únicas, exclusivas e irrepetibles, según ha indicado Dani García. La cita comenzará el 18 de marzo con un almuerzo en Lobito de Mar, bajo la denominación Andalucía Indie, y seguirá el 19 con el homenaje a Juan Mari Arzat, y el 20 de marzo con una jornada con Dani García y el chef peruano Gastón Acurio. Bueno, mil gracias, sin duda, primero a todos por venir, Ángeles, Jorge, que me acompañan aquí. Nosotros somos menos protocolarios, ¿sabes? Pero bueno, somos de la casa al fin y al cabo. Así que bienvenida a todos, muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis, otro año más. Volvemos, yo el año pasado juré y perjuré que iba a ser el último año, debido a las presiones casi recibidas durante, ya no durante el año, sino durante la cena precisamente del año pasado con Nobu. Fue tal presión que al final, la verdad, es un evento que creo que no solo en España tiene una importancia absolutamente vital, porque yo creo que es de los pocos eventos que se hacen de los cocineros para los cocineros, ¿no? Estamos muy acostumbrados a grandes congresos, pero pocos sitios y pocos eventos que salen sinceramente del corazón y sin ánimo de nada que no sea básicamente pasarlo bien, ¿no? Entonces, bueno, ese año tenemos también un año bastante especial, ¿no? Yo creo que al final todos conocéis el evento desde hace 4 años, pasa por aquí, bueno, tributo a Ferran, tributo a Robuchon, tributo a Nobu. Ese año sin duda está a la altura o más. La verdad que era una persona que llevamos 4 años intentando convencerla para hacerlo. Es medio vecino de Marbella también, o sea, no podemos decir todavía muchas cosas. Hay más cosas, evidentemente, aparte del tributo, porque la vamos a ir descubriendo ahora poco a poco, en los siguientes minutos. Yo quiero darle la palabra primero a Jorge, luego a Ángeles, que vean un poco también cómo ven el evento. Bien, bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí. Nosotros en Puente Romano estamos encantados de poder llevar a cabo el quinto a 4 manos, porque es el quinto. Y como comenté el año pasado, este evento empezó un poco una charla de broma que tuvimos con Dani, y de broma en broma ya estamos en el quinto y no deja de sorprendernos. En Puente Romano, como ven, hemos apostado mucho por la gastronomía, hemos apostado por la gastronomía de lujo, y es justo decir que sin Dani, sin el apoyo de Dani y su equipo, no tendríamos lo que tenemos hoy en la plaza. Y bueno, y este 4 manos me pega a mí un poco en lo personal, Dani lo sabe, Lourdes lo sabe, Arzak, Juan Mari, yo le tengo un especial cariño, de hecho lo tengo en mi foto del WhatsApp, está Juan Mari, es una persona entrañable, más que un super cocinero, es una gran persona, y estoy encantado de que finalmente te hayas decidido hacerlo y hacerlo con él. Bueno, pues para mí, ante todo, decir que es un gran orgullo, de verdad, estar aquí un año más ante 2 de los grandes de Marbella. Primero, Puente Romano. La verdad es que para nosotros la transformación en cuanto a calidad, en cuanto a imagen y proyección que ha tenido en estos últimos años Puente Romano se debe a ti, a la dirección que tú has impulsado, y es un privilegio para la ciudad que se haya convertido en un punto de referencia, no ya en un hotel que siempre lo ha sido, ¿no?, dentro de esa calidad que establecía tanto Puente Romano como Marbella Club, sino en lo que ha sido capaz de posicionarse, de ver que había un espacio que no se había cubierto en Marbella como punto de encuentro en torno a la gastronomía, en torno a la calidad, en torno a este espacio maravilloso que tiene Puente Romano, y la verdad es que es un orgullo volver a estar aquí.
Y si me lo permitís, y no quiero extenderme mucho, pero es que no puedo dejar de hacerlo, la verdad es que si hay algo que hay que agradecer a Dani García es que desde el primer momento esta gran profesionalidad que él siempre trae, él, su equipo, en torno al trabajo que ha desarrollado, pues esa profesionalidad que haya sido capaz de darle a Marbella un plus en torno a la gastronomía. Esto no es de ahora, o sea, ahora todo el mundo te reconoce, ahora todo el mundo sabe pues la grandeza tuya como persona, como profesional, y desde luego cómo has elevado la cocina hacia el nivel que tú la has posicionado. Pero es verdad que es que desde hace años Marbella, que era un lugar turísticamente, una marca muy consolidada, no se le asociaba a la gastronomía hasta que no tuvimos una cara, y la cara fue Dani. Dani hizo que Marbella fuera también conocida, algo que era impensable algunos años, por su gastronomía. Es cierto que tenemos una fantástica oferta gastronómica, 600 restaurantes con un magnífico nivel, pero hacía falta esa cara. Hacía falta la cara de un gran embajador, como nombramos a Dani García, que además ha supuesto que haya otros que vengan detrás de él, y yo creo que espacios como en el que ahora mismo estamos, ¿no?, que es un referente como el que tú creaste antes, o como eventos de este tipo, que detrás tiene muchísimo trabajo, y yo creo que por eso juró y perjuró que no iba a volver a hacerlo, porque es verdad que traer a grandes profesionales, a esos magníficos chefs con estrellas Michelin, que vamos a ser el firmamento del 18 al 20 de marzo, en el firmamento gastronómico va a estar Marbella, ¿no? Yo creo que para nosotros era un reto que pudiera seguir haciéndolo, pero desde aquí el orgullo y el agradecimiento a ti, a todo tu equipo, a la imagen que das, a cómo aporta a una ciudad como Marbella. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder agradecerte el que nuevamente te impliques en esta aventura, el que vuelvas a posicionar a Marbella en ese espacio de calidad gastronómica, el que seas el referente, la cara, la imagen. Desde luego, cada vez que te vemos nos sentimos identificados contigo, y por lo tanto en ese esfuerzo de dotarnos de lo mejor, muchas gracias. Yo no sé cómo lo haces, cada día estás mejor, cada día haces además cosas más novedosas, cosas además como la que hoy presentamos, y por lo tanto mi enhorabuena, mi reconocimiento a Puente Romano. A ti es un binomio perfecto, y desde luego si ya le asociamos a Cuatro Manos, pues todavía más. Así que enhorabuena, muchísimas gracias, felicidades. Bueno, nosotros, muchas gracias. Nosotros tenemos que dar las gracias también, porque el grupo de Dani García solo no podía sin duda hacer eso. Evidentemente sin Puente Romano sería prácticamente inviable hacerlo, o gente, patrocinadores que veréis al final, gente como Hachi, que está aquí también, que nos echa una mano y nos monta todo eso tinglado, y la verdad que hay muchísima gente, aparte de lo que es grupo Dani García en sí, detrás, que nos echa una mano y que hace que eso sea realmente viable. Voy a ir ligeramente un poquito más rápido, ¿vale? Porque tenemos una pequeña sorpresa y nos están esperando detrás de las pantallas. Y bueno, voy a explicar rápidamente, ¿no? El evento del 17 al 20 de marzo. El 17 presentamos Arcadia. Arcadia es nuestro nuevo menú, presentado por Ferran Adrià, cocineros, prensa también un poco que vienen. No voy a ascender mucho. Arcadia, yo creo que casi todos sabéis un poco que viene de la mitología griega, es un país imaginario, es nuestro país imaginario, es nuestra isla, que es esa isla que veis aquí, es nuestra Andalucía en el fondo, y hemos vuelto probablemente a hacer la cocina que hacíamos hace entre 15 y 20 años en Ronda, ¿no? Una cocina muy del entorno, muy de la naturaleza, muy de lo que representa un poco Arcadia, y jugando un poco también con otro símil filosófico, ¿no? Que es el buen salvaje, que es el cliente, o que nosotros queremos que el cliente se encuentre, ¿no? Como el buen salvaje dentro de nuestra Arcadia, ¿no? Un menú absolutamente lleno de sorpresa, y como veis en nuestra isla, y de esta isla sale solo y se cocina absolutamente todo, ¿no? El segundo día tenemos una cosa súper especial que nunca hemos hecho, en ese caso la primera vez que salimos, yo lo llamo la Andalucía India, hay gente que no lo comprende, pero yo me comprendo a mí mismo. Ya sé que es un símil musical también, ¿no? Y que probablemente no tenga que ver, ¿no? Pero sí que es cierto que son una serie de restaurantes andaluces que
evidentemente tienen un grandísimo reconocimiento, pero que probablemente deberían de tener mucho más, ¿no? Son gente que va a contracorriente, o son lo que deberían ser todos los restaurantes, ¿no? Entonces haremos una cena con el Bar FM, que las mejores quisquillas pulpo seco del mundo. O sea, yo creo que todos los cocineros de la alta cocina española aprendimos a saber lo que era una quisquilla, un pulpo seco, una gran cigala en FM, ¿no? Luego la Cosmopolita también, Dani era un referente para mí cuando yo empecé, con 18, 19 años, Dani Carnero, que ahora sale la Cosmopolita en su propio bar, es un bar que tiene muchísima cocina detrás, ¿no? O sea, yo la primera vez que fui al Bulli, o sea, imaginaros que eso sería en el año 96 o así, fui porque él me hizo la reserva, él cocinaba allí, trabajaba allí durante un año, ¿no? Y ahora tiene un sitio absolutamente mágico donde se come de verdad, o sea, esa comida de toda la vida, y una cocina con una gracia y una chispa que yo creo que sería casi imposible definirla en sí, ¿no? Bueno, Los Marinos, yo creo también todos, absolutamente todos conocéis a Los Marinos, uno de los mejores restaurantes de pescado y marisco, no solo se habla de aquí, pero vaya, para mí mucho más de aquí, incluso saldría incluso de España. La verdad son gente absolutamente mágica que controla todo el pescado y el marisco de la zona, y el mejor estarán aquí con nosotros también. Cataria, que es un poco el hermano pequeño del restaurante El Cano en el País Vasco, la parrilla, yo creo probablemente también el referente de la parrilla, eso está en Santipetri. El Campero, igual, yo creo que todos conocemos el Campero, que también ha sido un poco el que ha cambiado el ritmo, o ha enseñado también a todos los cocineros de la alta cocina española a ver lo que era un atún de verdad, y verdad que Pedrito, que además acaba de abrir hace poco en Jaén, y que igual, ¿no? Tiene un poco esa cocina, un poco de con ese temple y ese duende, ¿no? De Andalucía, con unas mezclas muy de hace 15 y 20 años, que verdaderamente es alucinante, ¿no? Ese era un día para nosotros muy especial, y será el Lobito, y bueno, pasamos al día siguiente, 19 de marzo, Día del Padre, o sea, y no hay otro padre en la gastronomía española espiritual que él, sin duda. Bueno, hemos recogido de todos los documentales que tienen dos imágenes muy claras, ¿no? De lo que en el 2014, aquí abajo en el Segril, cuando estábamos construyendo ese restaurante, Juan Mari decía, ¿no? Intentamos Andoni y yo explicarle que nos apetecía muchísimo hacerle un homenaje, pero él estaba empeñado en que no. Y luego esa última imagen, que el año pasado también en nuestro taller, en una comida privada con Nobu, que yo hablo ahí ya porque estoy ya reventado, porque era el último día de A Cuatro Manos, y él diciéndonos, bueno, o sea, ahora como un poco ya abriendo una puerta y una ventana. Y hoy tenemos la suerte, además, no solo de esto, sino de tenerlo aquí detrás en la pantalla. No solo a él, sino a Joséan Martínez Alija también. Y bueno, él nos está escuchando, yo creo que lleva ya un rato escuchando, ¿no, Juan Mari? Y Joséan, que es uno de los participantes, que, ojito, no es un croma, está en Bangkok ahora mismo cocinando en Tailandia. ¿Qué tal, Joséan? Bueno, buenas tardes para ti. Hola. Bueno, vamos a hablar con el Aitá, ¿vale? Venga. Juan Mari, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos, chicos, encantados de todo este tema. ¿Cómo quieres que te cuente? Hola, Joséan. Hola, Juan Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal por ahí con las tailandesas? Pues bastante bien. Oye, se puede mirar, ¿no? Se puede mirar. Bueno, Juan Mari, estaba contando que ha sido difícil por fin hacerte eso, que eres durito, ¿eh? O sea, pero que al final, evidentemente, yo creo que a todos nos apetecía y teníamos muchísimas ganas de cocinar tus platos, ¿no? Yo ya me sé el menú prácticamente, yo no te voy a contar nada porque yo creo que tiene que ser un poco sorpresa esa noche, ¿no? Pero hay mucho pilpil, muchas merlucitas, alguna que otra cococha. Yo voy a intentar hacer la sorta de cigala con foie, que te acordarás, sí, que fue uno de los maravillosos platos que comí la primera vez que estuve allí comiendo, que sería también el año, creo, 97, la primera vez que fui a Altos de Miracruz, y para mí era absolutamente bestial, y entre otros muchos platos, la sorta de cigala, que sorta es manojo, ¿no? En euskera, ¿no? Oye, sí, es una especie de manojo, sí. Oye, pero lo de la sorta, ya sabes que fue una creación de mi hija Elena, ¿eh? Pero se apellida Arzak, ¿no? Ah, sí. Ya está. Sí, es uno de los platos de más éxito que hemos tenido, ¿eh?
No, es que a mí me encanta ese plato. Él hacía una mayonesa de foie gras. La mayonesa, si no me equivoco, ¿no? Se hacía con la grasa del foie montada con huevo, como si fuera una mayonesa, llevaba un pastelito de hongos y maíz, empollado, y luego la cigala, y una frita en fideos de arroz, que ahora freír fideos de arroz es como algo mucho más usual, ¿no? Pero sí, en aquel momento, todavía de hace 20 años, más, 22 años, o sea, la verdad que no era tan usual, era absolutamente mágico como suflaba aquello, ¿no? Yo creo que todos tenemos muchísimas ganas de esa noche, de estar aquí contigo, y bueno, muchísimas gracias que hayas aceptado. No sé si lo has visto, yo creo que sí, ¿no? El vídeo en el cual empieza en el año 2014 con Andoni, intentando convencerte, y por fin... Seba, es que, coño, yo no quería homenajes, porque como te hacen un homenaje parece que vas a cascar. Pero Juan Mari, cascar la vamos a cascar todos, ¿sabes? O sea, tarde o temprano. Yo todavía tengo 75 tacos y todavía sigo currando, Es una de las cosas que más admiro de él. Él lleva una libretita siempre en el bolsillo, o sea, ¿cierto o no? Y sigue con su edad yendo a cualquier sitio apuntando absolutamente todo, cualquier idea, cualquier historia que hay. Dejamos a Joséan que nos cuente alguna anécdota tuya, ¿o qué? Joséan, cuéntate algo que tú, claro, estás muy cercano a él también. Bueno, Juan María al final es el padre de todos nosotros, porque yo creo que todo lo que somos nosotros lo debemos a él. Es la persona que ha humanizado la alta cocina y ha acercado esas tradiciones a la sofisticación y a las personas de todas partes del mundo. Todas las palabras son pocas para agradecer toda su trayectoria, y anécdotas, tenemos todos la suerte de haber vivido muchas anécdotas con Juan Mari muy divertidas, y esas anécdotas las dejamos ahí para los que las hemos vivido, y esperamos todavía vivir muchas, porque las mejores se van a escribir este día, el Día del Padre, como bien has dicho, ahí en Puente Romano. Va a ser un hito, va a ser algo muy especial, porque todos los que cocinamos en ese evento lo hacemos desde el corazón, para una persona a la que queremos mucho, para una familia que nos ha abierto la mente a todos y nos ha puesto lo más importante, los pies en el suelo en muchos casos. Por eso, Juan Mari, eres un aita, mi aita Juan Mari. Es que es como te. Oye, pero te quiero decir que tampoco es para tanto, pero tengo una raza buena por detrás, ¿no? Que bueno, pues que ha evolucionado, ha creado, y ahí estamos. Fíjate, yo con mi hija Elena, joder, que me parece la lotería lo que me ha tocado, ¿sabes? Oye, y de todas formas, Dani, ¿cuándo vienes de Bangkok? No, yo soy en Marbella, Bangkok es a Joséan. Yo llego justo para el evento. Justo para el evento. Pero ¿cuándo has llegado? ¿Yo? Sí. Yo llego justo el día 16 a la tarde. Oye, no vengas dormido, No, ni dormido ni encogido. Voy como soy yo, ya me conoces, con chispa y alegría. Oye, es una mujer bien guapa, Gracias. Es una mujer italiana muy guapa. No te hacen falta tailandesa, No. Es por el tema de los curries y la cocina tailandesa. La verdad es que estamos disfrutando y aprendiendo mucho. También nos hacen trabajar, nos hacen trabajar bastante. Pero bueno, merece mucho la pena. Es un país que de todos los lugares se aprende si tienes ganas de aprender, y aquí hay... Bueno, pues hay una cocina muy interesante, ¿no? Una cocina muy interesante y muy diferente, y al final hay en sitios en los que puedes experimentar con la cocina de las diferentes regiones de Tailandia, que aporta mucho. Es para disfrutar y disfrutar también del clima que hace, que seguramente allí tengamos un tiempo un poco más fresco que aquí. Oye, mira, yo la primera vez que estuve en Tailandia fue la primera que fui a Asia, año 74. Y me acuerdo que al llegar a Bangkok, no podía andar por la calle el primer día, luego te haces al día siguiente enseguida, pero del olor de la comida, de los carritos y de todo aquello. Pues se cocina en la calle, ¿no? Es súper famosa, ¿no? Por el street food también, ¿no? De la calle. Sí. Bueno, Juan Mari, ¿cuándo te bajas? Que yo... sí, porque todos sabemos que tienes casa en Marbella. O sea, que eres medio vecino de aquí, medio vecino. Claro, a mí Marbella, después de Donosti, me parece uno de los grandes sitios para vivir del mundo,
Pero eso te he escuchado decirlo más veces, de otros sitios, ¿Y qué hacemos con Bilbao, Juan Mari? Me dices que Bilbao es la segunda ciudad tuya. Marbella. Es Marbella, pero en Bilbao no tiene casa, tío, no hace falta. En Bilbao no tengo casa, Tiene está en el Guggenheim trabajando duro. Ya sabes, ¿no? Contigo, bueno, ya. Y dale de comer algún día, ¿eh? Su hija trabaja en el Museo Guggenheim y Joséan tiene el restaurante dentro del Museo Guggenheim. Así que, oye, muchísimas gracias, Juan Mari y Joséan. Nos vemos en nada, la verdad que tengo muchísimas ganas que llegue ese día, y yo solo voy a pedir a la gente que está aquí un aplauso fuerte, que será el primero que reciba muchísimos aplausos ese día.